Estamos en el aire. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad, conversatorio que iniciamos cada día con la intención de que aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Tengo el honor, el placer, la dignidad de compartir el día de hoy, con la ayuda de Dios, con Isidro Toro. ¿Cómo está usted, Toro? ¿Cómo está, don Licho? Yo estoy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Echando para adelante. Echando para adelante. Atrás, para atrás asusta. Sí. Hay gente que dice que el presente asusta. Y el futuro intimida. Y el futuro intimida. Se pierde cada día la esperanza, cada día. No, pero nada de eso. O sea, en la caja de Pandora se saltaron todas las malicias y se guardó la esperanza. La esperanza se quedó ahí, no ha salido. Pero todo lo contrario, hay que sacarla y ser optimista. El ser humano siempre se regenera en positivo. Y estamos avanzando. Siempre hay algo que muestra que vale la pena hacer el esfuerzo. Vale la pena. Y eso es importante. La esperanza nunca debe morir. Y cada ciudadano, cada persona debe levantarse cada día con el espíritu de que va a ser mejor. Que cuando uno se levanta y ve el mundo, ve que es una gran obra. Seguro. Y es una obra hermosa. Porque nada que haga el creador es feo. Nada, absolutamente nada. La creación es hermosa. Y uno debe contribuir con armonía, con paz, con idea de progreso a esa belleza de la creación. Y cada quien que ha llegado a la etapa en que ha llegado debe concebirlo como un éxito. Claro. Como un triunfo. A pesar de las peripecias que haya pasado para llegar, ha sido un éxito. Así Algunos es. han logrado más cosas de las que quizás se propusieron, otros Cosas materiales. materiales. Pero Porque la construcción de la felicidad no es material, sino es individual. Espiritual. Espiritual. Y es muy particular a cada quien. Es el individuo. Yo puedo ser muy feliz Con pocas cosas. con pocas cosas. Además, nada de eso nos lo llevamos a la tumba. Hay un dicho de Alejandro Magno, cuando estaba muy enfermo, dijo, bueno, yo quiero que cuando me lleven al entierro, Ajá. echen todos mis tesoros en la vía, me carguen los médicos y dejen mis manos fuera Del ataúd. del ataúd, o que usaran en esa época. ¿Y por qué? Dice, bueno, para que vean que esos tesoros se quedan en la tierra. Me voy con las manos vacías. Los médicos no pueden derrotar a la muerte y me voy como llegué al mundo, con las manos vacías. Eso es así. Eso es Porque la gente vive una vida acumulando, creyendo que se lo va a llevar. Ni goza todo lo que tiene, ni se lleva lo que produce todo. Entonces generan un cliché de felicidad sobre la base del interés comercial de alguien que vende un producto. Sí. Entonces te generan, bueno, ser feliz es tener tal cosa, tal carro. Y entonces, y la gente lo que vive es un estrés. Que eso muestra una expresión de humillante, de desigualdad, de prepotencia. Porque cuando yo tengo que exhibirle un carro de último modelo a otro que tiene Eso es vanidad. Eso es vanidad, y entonces yo estoy abusando de él. Claro. Y te pone de Yo relieve, lo veo así. Y pone de relieve la falta de educación crítica del ciudadano, de tener verdaderamente un pensamiento crítico y tener verdaderamente una concepción de vida que le garantice su felicidad. La felicidad se la garantiza a cada quien. Aún el pobre más pobre, con todas las penurias que pase, su felicidad se la garantiza a él. Mire, Toro, hay una niña que cumple años hoy. Se llama Camila. Buen nombre, bonito Un nombre. nombre bonito, de una familia bonita. Y yo quiero que el director me la ponga ahí para que me le celebre su cumpleaños. Yo quiero saludar a toda la familia. Ay, Ahí está. qué linda. Qué linda es.
Ahí está Camila, hija de Yorca y nieta de Eunice, dos personas a las que yo adoro enormemente. Felicidades para todos ella y para ella, que el programa sea de todo, que sea feliz hoy. Toro, quiero pedirle un permiso. Okay. ¿Sabes que Bill Gates tiene muchos cuartos? Y aunque nosotros hablemos de los cuartos, Bill Gates es un hombre humilde, con dinero. Me dicen los que lo han visto, que se han sentado con él. Por ejemplo, Hipólito Mejía me dice que Bill Gates vive en la misma casa donde ha vivido toda su vida. Tiene una sala que cualquiera que lo ve dice que es una familia. Clase media, ¿no? Clase media, normal. El hombre más rico del mundo. Y entonces él acostumbra a andar en vehículos que no son de los más modernos, ni los más caros. Y entonces eso dice que él tiene cierta concepción de la humildad en esa parte. Él ha promovido un experimento de aprovechar los desperdicios humanos y aprovechar los desperdicios de la naturaleza para transformarlos en cosas que redunden en beneficio de la humanidad. Entonces, esta semana fue a un congreso de emprendedores en China. Oiga, ¿dónde fue? En China. Y entonces, él llevó allí un frasco de excrementos humanos y los presentó. Ese frasco de excremento humano, él dice que así, que esa es como la forma de vivir de gran parte de la población, muy pobre, abandonada, y que puede ser cambiado si los que tienen posibilidad se deciden hacerlo. Entonces, él llevó eso como forma de anunciar. Dile que yo lo voy a poner ahora para que me le ponga audio cuando yo termine el comentario. Entonces, él fue al Congreso y presentó la fabricación de un inodoro que use poca agua, como para economizar el agua, y de un inodoro que transforme los excrementos humanos en abono, en pesticidas. Entonces eso fue acogido de una vez por el presidente chino y ordenó la construcción de centenares de miles de inodoros de los de Bill Gates en esa parte. Yo quiero ahora, director, que usted me ponga con el audio, el video, para que la gente pueda ver lo que yo estoy explicando aquí. Como filántropo multimillonario, esta semana en China dio el siguiente paso en su cruzada contra la pobreza y la enfermedad al mostrarle a la sala un frasco de excrementos. Este es un frasco de excrementos. Está apuntando a lo que la Fundación Bill y Melinda Gates ve como un gran problema, el mal saneamiento. Como él dice, en los países en desarrollo hay mucho más de lo que hay dentro del frasco afuera en las calles. Y es que, por cuenta de esta problemática, 500,000 de niños menores de 5 años mueren anualmente. La crítica situación le cuesta al mundo $200 mil millones en atención en salud. El olor es terrible. Por eso, Bill Gates quiere reinventar el inodoro y reveló uno que convierte los desechos en fertilizantes y no necesita agua. El inodoro actual simplemente envía los desechos al agua, mientras que estos inodoros no tienen esas tuberías. Es un sistema de saneamiento que no necesita alcantarillado, por lo que toma tanto los líquidos como los sólidos y realiza trabajos químicos, como quemarlo en la mayoría de los casos, para obtener una sustancia que no tiene mal olor ni ninguna enfermedad. Gates considera los inodoros sin agua como un cambio de paradigma no muy diferente a la revolución de la computadora personal en la década de los 70. De la misma manera en que una computadora personal es compacta, no es algo gigantesco. Podemos hacer entonces este procesamiento químico a un nivel doméstico. Con su poco convencional presentación, Gates logró despertar un gran interés en Beijing. El presidente de China, Xi Jinping, está promoviendo ahora una revolución de inodoros para revisar o construir en 3 años decenas de miles de baños públicos. Esto es una iniciativa para mí espectacular, Claro, eso de trascendencia humana increíble, porque eso descontamina el ambiente, descontamina el agua, y eso va a ser
habrá que ver. Claro, porque Pero yo pienso que ese es lo más impactante en cuanto a la usted sabe la cantidad de agua contaminación. contaminada de los ríos, que deberían ser agua que sea útil para el consumo humano o para la agricultura, que se contamina a través de las heces fecales. Pero además, ¿cuántos suelos se contaminan por las heces fecales? Y el producto de esos suelos también captan de esa contaminación. Claro, y las aguas subterráneas, todo. Sí. Realmente, si prospera eso, y con el favor de Dios va a prosperar, eso va a revolucionar. Sí. Lo más interesante para mí fue que lo fue a presentar a la nación más poblada del mundo y que haya una aceptación, una combinación con el poder de esa nación que está presentando un desarrollo inusitado en términos de la tecnología y de la inversión. Y un país que es importante que asuma eso, porque ha sido uno de los países más depredadores del medio ambiente. Y donde hay la mayor cantidad de pobres, porque uno habla de África. No, pero China... Pero China, por ser tan grande, tiene muchos pobres. Tiene muchos pobres. Tiene más de un 30% de gente en extrema pobreza. Que ha reducido, es verdad, que ha reducido sobre todo con este desarrollo del capital en las grandes ciudades. Y las conexiones, el desarrollo porque ya tienen medios de transportes veloces. Sí, ellos tienen un promedio de 30 o 40 millones de personas que salen de la pobreza interanualmente. Cada año, unos 30, 40 millones. Así que cuando hay esas crisis globales de la economía, ellos se resienten mucho porque esa tasa baja mucho. Correcto, se reduce. Sí. Producto del comercio mundial. Vamos a esperar que eso prospere. Sí, va a prosperar porque... Sí, además de que sea Bill Gates y que su fundación esté en eso. Pero ya sería un primer paso, eso lo irán mejorando y llegará a ser algo... Evidentemente. Yo me imagino que él duró muchos años con su equipo técnico. Claro, estudiando eso. Eso no es de la noche a la mañana. No sale así de la noche a la mañana. Mire, Isidro, hoy que había una huelga. Usted pudo pasar. Bueno, yo vine tranquilo, con menos tránsito. Hoy sí. No había tapones. No había pocos tapones o muy reducidos. Los normales, pues. No son los normales. Los normales es que yo no pueda llegar aquí en el tiempo que Bueno, llegue. entonces lo que es una ciudad tranquila, pues. Hoy está en una ciudad tranquila. Es un semáforo que tiene 8 o 10 vehículos adelante o menos. ¿Y sabe lo que me encontré? Que no había tanta gente esperando transporte. Quizás o sea, porque hay un llamado a paro y como que la gente, yo no sé si lo asimiló, buscó otra manera, pero no hay esos grupos humanos, esas filas de pasajeros en las calles. El gobierno anunció que iba a inyectarle 80 autobuses, pero eso es para las vías principales. Y yo no sé si lo inyectaba desatendiendo otros servicios, pero de verdad que la gente no salió, no lo vi en la calle haciendo tumulto. ¿No? Hay sitios donde yo paso a las 7 de la mañana y hay 100 personas en fila, 200. Hoy encontré 15 o 20. Sí, quizás la gente prevenida buscó alternativas. Correcto. Otros no salieron. Hay gente que tiene que asistir a su trabajo o a la actividad que vaya, es obligado. Hay algunos centros educativos que suspendieron, la UAS suspendió la docencia, colegios privados suspendieron la docencia. Ayer le dijeron a muchos padres que no transitaran, que no llevaran a sus niños al colegio, argumentando la seguridad posible en eso. Eso es normal. Eso contribuye a que la ciudad esté más ligera. Correcto. Y bueno, esos son parte de los procesos. Exacto. Son parte de los procesos. Vamos a ver, porque la huelga es porque haya transparencia en la ley de combustible, porque se sigan rebajando los combustibles, pero más que todo, que haya transparencia en la ley de combustible. Bueno, han explicado mucho, yo he escuchado algunos programas y han dado una explicación. Yo lo que sí veo es que como la ley de combustible como que tiene muchos ítems, tiene muchos rubros, impuesto por esto, impuesto por lo otro.
Entonces, al parecer eso encarece mucho el precio del combustible. Habría que ver en qué medida esos cargos son justificados o no son justificados. Habría que ver en qué medida algunos de esos cargos generan actividad privada que a su mismo tiempo genera beneficios para esa empresa o ese grupo que presta ese servicio. Entonces habría que hacer un verdadero análisis, no un análisis de opinión, que es agarrar y decir, sino un análisis más científico, más depurado, y ver hasta dónde lo que se dice es cierto o falso, ¿no? Su idea me trae a colación la posibilidad de que yo le voy a pedir a Julio Caminero, que viene los viernes, para que nos haga un análisis pedagógico de eso. Yo sé que hay impuestos que tienen que ver, impuestos para pago de la deuda externa, hay un impuesto para el cambio de las unidades de transporte, hay un impuesto para el arreglo de carretera, hay muchos impuestos. Que se le cargan a la que se le gasolina, cargan al precio o a la energía, del combustible. Del combustible. Entonces, y hay varias. Y entonces hay que ver, yo no sé si aquí existe la filosofía de la unidad del tesoro, si todo eso va a un pote común y luego por ley se distribuye, no, o va a potes individuales. Eso no sé. Eso es parte de lo que tendríamos que... Porque hay países que tienen el concepto de la unidad del tesoro. Entonces usted, por ejemplo, coloca un impuesto del 10% a todo va a un sitio. Todo va a un a pote. Hacienda, por ejemplo. Exacto, un pote, a una alcancía, una hucha. Y entonces luego usted por ley saca para... Se supone que si a esa hucha ha ingresado 100 pesos de una ley que es para las carreteras rurales, bueno, se le destine 100 pesos en una ley especial. Pero luego a la hora del té no le destinan 100 pesos, sino 30. Y porque eso es parte de la unidad del tesoro y ahí se confunde. Y ya vienen y aparecen prioridades. Otras prioridades, sí. Que pudieran entonces cambiar. O los lobbies, los intereses generan prioridades. Eso pasa. Aquí hay una mala costumbre de los gobiernos, de todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, eso es parte de la burocracia. que al final los presidentes mandan leyes al Congreso pidiendo la autorización para transferencia de fondos. Y aquí llegamos al punto de transferir fondos de educación, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, y fondos de educación para la construcción de cosas, y fondos de salud pública, por ejemplo, para el pago de la nómina. Y fondos así, bueno, a veces los gasta el gobierno, y después que están gastados, entonces manda la ley de transferencia. Para eso la administración pública que se viene desarrollando en los países de Hispanoamérica, producto de los acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Las partidas de nómina son, vamos a llamarlo, cuasi sagradas. Sí. No son que se puedan mover. Y sacar dinero e inyectar las partidas de nómina tampoco es un proceso que en esas regulaciones sea fácil. Inclusive establece la necesidad de sanción legislativa. Ahora, usualmente dividen el presupuesto en 4, 5, 6 grandes rubros, ¿no? Nómina, los gastos generales, que son compra de papelería, tinta para las computadoras, etc. Una partida general de mantenimiento y una partida de inversión. Y luego hay otras grandes partidas que son donaciones, etcétera, ¿no? Usualmente exigen un mínimo en el gasto de inversión. Un mínimo en el gasto de inversión. Y sacar el dinero de los gastos de inversión para pasarlo a nómina es prácticamente prohibido. Debería ser. Esas son las normas que en nivel de Latinoamérica se vienen impulsando desde organismos internacionales. Eso va poco a poco permeando en los países. Y por eso es que usted ve, por ejemplo, aquí en la República Dominicana una cantidad de cosas que todavía están en pañales, pero se vienen desarrollando poco a poco. No de ahora, eso viene
Yo recuerdo cuando el gobierno del presidente Mejía, que estábamos nosotros en la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas, muchos de esos proyectos estaban caminando ya en el Congreso. Son esos proyectos que en ese momento mucha gente que tenía viejas costumbres decía, bueno, ¿y eso para qué tanto papeleo? Eso es más burocracia. Pero son elementos de control que busca que independientemente del funcionario que esté al frente, el incumbente que esté allí, tenga la obligación de atender ese mandato, de utilizar ese protocolo de actuación. Aquí hay una ley, no sé cuál es no recuerdo el número, que dice que a partir del próximo año, todo funcionario público, todo incumbente que no cubra al menos el 60% de los indicadores de gestión, será sancionado con 90 días de suspensión de salario. Y la primera es una amonestación privada. La segunda, la suspensión del salario y amonestación pública. Y la tercera, la destitución. Si no cumple el 60% mínimo de los... Esa es la ley, seguro la Estrategia Nacional de Desarrollo. Está dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero es una ley específica. No sé okay. si es la 200-0. No recuerdo. Pero es una ley específica. Esas leyes son producto de esos convenios internacionales que busca modernizar la administración pública en América Latina como un paso necesario para avanzar hacia estadios de desarrollo superiores. Y al mismo tiempo, para homogeneizar la administración en los países latinoamericanos, y junto con los de Europa y el resto del mundo, a los fines que facilite muchas relaciones, no solamente comerciales, sino relaciones de tipo político, como el acceso a la información, desde el punto de vista delictual, o desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de que si un producto aquí, el Ministerio de Salud dice que es bueno, no, entonces para venderlo en Honduras o en Guatemala, no tenga que pasar por el Ministerio de Salud de cada país. Entonces, para facilitar una serie de procesos. Pero al mismo tiempo, es un gran control mundial sobre la ciudadanía. Sí. Porque todo tiene su blanco y su negro. No, porque también tiene que ser así para que vivamos en convivencia pacífica, armoniosa. Obligada. Obligada, sí. El problema es cumplir toda la ley, cumplir todas las leyes. Sí. Las leyes. Toro, yo creo que tenemos que ir a una pausa. Tenemos muchos temas que tratar y yo sé que usted tiene su tema en específico para que lo tratemos. Pero yo quiero hacer una pregunta al final, en el próximo segmento. A ver si usted me ayuda en eso y después entonces apreciamos. Vámonos con una pausa. Volvemos con Isidro Toro. Bueno, vamos a hablar hoy de algo, pero no vamos a hablar de bombas, ni de disparos, ni de cosas de esas. No. Ahí le está Habla de cosas positivas, ¿no? un video que yo quiero que lo coloquen con el audio para que nos vayan introduciendo en el tema. Video sobre los árabes, que en estos últimos tiempos tiene mucha noticias en torno a ello. Vamos a ver un video para que veamos un ángulo distinto del mundo árabe. Esta pequeña historia, más bien biografía, que relataré comienza en el año 789. En este tiempo nace Abu al-Hasan al-Nafi, o más conocido como Sirjab, nombre más cómodo de pronunciar, por cierto, cuyo significado es pájaro negro. Quizá por el color de su piel, pues fue un liberto de ascendencia africana. Su vida pública comienza en Bagdad, siendo el discípulo del gran músico de aquel entonces, Ishaq Mausili, donde destacó por su gran habilidad en este arte. Tanto fue así que cuando la música islámica se introdujo en Iberia, no había quien fuese más hábil que Sirjab, quien llegó a esos lugares, según se cuenta, por ofender con su gran talento a los músicos maestros.
Sirjaf entonces decidió recorrer el mundo, para luego ser invitado por Al-Hakam y su hijo, quienes le recibieron muy gratamente en Córdoba, donde se hizo célebre por fijar una serie de normas para la vida que han perdurado hasta nuestros días. Y esto es lo que me ha llevado a contar la vida de este gran hombre. Pero, ¿qué fue lo que él hizo para que su nombre haya perdurado hasta nuestros días? Como ya he logrado mencionar, Sirjaf era un virtuoso para la música, pues afirman que creó un estilo único en la actuación musical. Se le ocurrió, por ejemplo, la genial idea de agregar un quinto par de cuerdas más al laúd, y escribió canciones que se interpretaron por muchas generaciones posteriores, ya que fundó una escuela que perpetuaría su estilo inclusive hasta hoy. Además, la forma de vivir de Sirjaf fue notable y admirada por mucho. Sus costumbres y hábitos poco a poco se introdujeron en las personas que lo rodeaban, y por extraño que parezca, aún han durado hasta hoy. Otro ejemplo, él era conocido por vestir de manera distinta según la estación en la que se encontraba, es decir, como ahora. Él tenía su propia ropa para la temporada de verano e invierno. ¿Te habías preguntado en qué punto de la historia los hombres dejaron de llevar el pelo largo? Sí, fue él quien se cuenta que a los hombres les gustaba el estilo que Sirjaf tenía para el cabello, corto y con flequillo. Entonces, rápidamente entre los nobles fue creciendo el gusto por este estilo y pasaron de llevarlo largo a corto, y por consiguiente el resto de los habitantes. Él también puso normas en la cocina, siendo aclamado por crear y combinar nuevos platillos a la gastronomía del lugar. Y por si fuera poco, él hizo nacer la costumbre de que la comida se sirva en 3 fases, es decir, sopa, plato principal y postre. Y bueno, toda gran historia debe tener un buen final, y de esta diremos que gracias a Sirjaf, su forma particular de hacer las cosas nos enseñó y tal vez facilitó la vida de muchas sociedades actuales. Desde su buen gusto, siendo el primero en usar copas de vidrio para las bebidas, ya que antes se empleaba metales para tal fin, hasta algo tan útil como crear una de las primeras pastas dentales cuyo sabor era agradable al gusto. Quizá este hombre no cambió el curso de la humanidad, o quizá sí, pero con los hábitos que él insertó hemos nacido, crecido y vivido sin saber que por qué tienen que ser así. Ahora, ¿ya tienes alguna idea de cuál es el origen de estos estilos de vida que probablemente tú uses o hayas usado alguna vez en tu existir y que seguramente se sigan inculcando en muchas generaciones más? Fíjense ese ejemplo de ese árabe. Pero varias cosas que modificaron nuestras costumbres. Claro, eso es un árabe que vino de Bagdad, pasó al califato de Córdoba en España, y España fue un centro, mientras Alemania y Francia, todo eso eran bárbaros, o sea, bárbaros en el sentido de que no tenían ningún desarrollo cultural. Y muy dedicados a la guerra. Sí, a la guerra entre tribus, etcétera, producto de la caída del Imperio Romano. En España se desarrolló una gran cultura, gracias a los árabes, una cultura donde convivían cristianos y convivían musulmanes, hebreos, las 3 culturas, con una preeminencia árabe, por supuesto, de la cultura árabe. Y generó toda una corriente cultural, desde la guitarra, que es posterior al laúd, a otras cuestiones de interés. Y que produjo, dice, por la anexión de 2 cuerdas. Por ejemplo, en el laúd le agregó 2 cuerdas y produjo la guitarra. Produjo la guitarra. Entonces, todos esos instrumentos de cuerda tienen su diversificación, porque él quizás lo trajo, los árabes lo trajeron quizás de otra parte. No es que los árabes quizás no lo inventaron, porque ya el laúd se utilizaba en la antigua Grecia, etc. Pero ellos lo desarrollaron y lo introdujeron en Europa Occidental. Por ejemplo, el café. Tenemos una foto del café nosotros. El café fue introducido en Europa por un árabe llamado,
Bueno, no es que lo fue introducido. En el año 1200, un árabe llamado Khalid se dio cuenta en Etiopía que las cabras comían una valla que las colocaba muy energéticas. Entonces él agarró esas vallas y las comenzaron a picar y las probaba y las cocinaron en agua caliente y generó el café. Eso pasó a Europa por toda esa corriente árabe. Dicen que cuando los musulmanes trataron de tomar la ciudad de Viena, que sitiaron muchos años la ciudad de Viena por allá en el siglo XV, cuando se retiraron, que no pudieron tomar la ciudad de Viena, dejaron plantaciones de café y los europeos la tomaron y la distribuyeron. Pero por eso que el café le asocian un origen arábigo. Claro, hay un café arábigo y tiene su origen allí, pues. Seguro. La universidad que tanto hablamos, que sí, de las universidades inglesas, las universidades alemanas, etcétera, en Europa. La universidad tiene su origen en Marruecos, la universidad que se conoce. En el siglo IX se construyó una universidad religiosa, pero que también estudiaba astronomía y estudiaba las ciencias de la época en Marruecos. Y fue una mujer la que la fundó, una mujer de nombre Fátima. Ahí tenemos una gráfica de la universidad, una de esas universidades antiguas. Esa expresión de la universidad antigua, de centro de saber y de conocimiento muy propio de la... Con un desarrollo, que muestra un desarrollo arquitectónico esplendoroso. Sí, eso es una figura arquetípica cualquiera, pero eso fue construido en Marruecos la primera, en el año 859, en el pleno siglo IX. Y se dedicaba, por supuesto, a estudiar el Corán. Los que entraban a la universidad tenían que saberse de memoria el Corán. ¡Wow! Y permitían alumnos de otras partes fuera de Marruecos. La óptica, los lentes, la óptica, ahí tenemos también eso fue introducido en el año 1000 por un árabe llamado Al-Haytham, que rechazó las teorías de la época y comenzó a trabajar con cristales para mejorarle la vista a la gente. Y todo eso se introdujo luego en Occidente. Los hospitales surgieron en Egipto en el siglo IX, los hospitales. Gracias y los centros sanatorios que habían en Grecia y que habían en Roma. Pero eran centros, quizás sí, todo tenía su origen en Grecia, si a ver vamos, y quizás hasta en Mesopotamia. Pero esa idea nueva de hospital, como la tenemos nosotros hoy moderna, es una idea fundamentalmente árabe. Yo no digo que los árabes hayan inventado eso, sino que lo desarrollaron y lo introdujeron en Europa. Pero fíjese usted, algo tan importante en el tema de los hospitales. Había un documento antiguo sobre los hospitales que dice, cito, en el hospital se deben mantener a todos los pacientes, hombres y mujeres. No había discriminación, hasta que estén completamente recuperados. El hospital debe correr con todos los gastos, lo mismo si las personas viven de fuera o viven allí. O sea, ese concepto de que el extranjero llega y se enferma en un sitio, el hospital lo debe atender. Ya, eso ahora es una conquista de la Ley de Seguridad Social Universal. Ya en ese tiempo, en el siglo IX, estaba concebido así. Por los árabes. Y ese concepto del hospital moderno de que debe llevar al individuo a la sanación completa, porque aquí cuando ya está medio bien, bueno, siga el tratamiento en su casa. Sí. Váyase para su casa. Allí no. El tratamiento era completo, tenía que estar sano, completo. Los cheques. Forma de pago. La forma de pago. Hoy en día los cheques prácticamente han desaparecido y van a desaparecer. La tecnología.
Pero los cheques también es un desarrollo de los árabes, que luego los templarios lo utilizaron mucho, pero los árabes lo habían desarrollado ya 3 siglos antes que los templarios. Los templarios luego lo utilizaron mucho para los peregrinos que iban a Ciudad Santa, entonces dejaban en París su dinero, le daban un papel y cuando llegaban a un sitio intermedio o a Tierra Santa le iban dando parte del dinero. Iban firmando, como lo llaman, vale. Vale. La inoculación, eso que te colocan así eso también es un desarrollo de los árabes. Lo que hoy también se usa para la vacunación. Sí, la vacunación, para la inoculación para la viruela, que le inyectan al individuo parte del virus para que vaya generando los anticuerpos. La defensa. Las defensas, eso lo desarrollaron los árabes. Los árabes desarrollaron la inoculación. La cámara fotográfica, el mismo de la óptica, desarrolló la cámara fotográfica. Cámara fotográfica. En su perfeccionamiento. En su época. Porque ya había otra cosa, ya no era el lente, ya la cámara tenía que guardar. Claro, entonces reflejaba en un papiro, en un papel. Ahí está una cámara, pero mucho más moderna. Esa había que meterle la mano para darle vuelta. De los años 40. El hábito de lavarse las manos. La gente en Europa, por ejemplo, era muy desasiada. Y la gente en el Medio Oriente en general. Por eso había siempre una contaminación. Muchas enfermedades. Entonces, se cree que fueron los primeros en desarrollar el jabón. Y el hábito de lavarse las manos. Y el hábito de lavarse las manos. Y todo eso, dicen que en Córdoba era el centro del mundo desde el punto de vista de la cultura y de lo refinado, de la vida bien, con usos y buenos modales. La Córdoba española, la Córdoba arábiga española. La teoría de la tierra esférica. Realmente la tierra redonda, los griegos ya la habían pensado. Pensaban que la tierra era redonda. Pero el concepto de esfera es un concepto distinto. A la redondez. Había Anaximandro y Hécate de Mileto, eran 2 griegos del siglo V, siglo VI antes de Cristo, que habían ideado, y hay un mapa mundi pensado por ellos, que era redondo, pero el concepto de esfera, que va más allá de la redondez, es un concepto que desarrollaron los astrónomos árabes. Y ese concepto Copérnico lo tomó. Copérnico incluso en su obra reconoce que tiene información de los griegos, del concepto de redondez de la Tierra de los griegos. Pero este concepto de esfera es un concepto que va más allá y que ha permitido... Pero Copérnico se basó ya en la postura árabe. Ya posiblemente conoció la teoría. No se olvide que toda esta cultura árabe que fue recopilada en libros, en documentos, luego cuando los reyes católicos recuperan la península española, en la ciudad de Toledo se crea la Escuela de Traductores de Toledo y toman árabe, hebreo y cristiano, y eso le dio mucha fuerza a Alfonso X el Sabio. Alfonso el Sabio. Sí. Entonces, para recuperar y traducir al latín todo ese bagaje cultural. Y dejó eso en España como un fondo cultural, un acervo cultural que fue trasladado a América a través de ahí. Claro, y entonces eso es parte de lo que llaman la leyenda dorada, o sea que no todo fue negativo en el proceso de conquista y colonización. Y finalmente, el último punto es el de los 3 platos. Nosotros lo llamamos los 3 golpes. Explíqueme. Las Sopa, 3 comidas. Sopa, un seco, que debe ser habichuela con arroz y pollo, o cerdo, etc. Y luego un postre. En esa época, usualmente era una sopa, un pescado acompañado de algún vegetal o algo por el estilo. Y luego el postre usualmente eran frutos secos y fruta en general.
Nosotros le ponemos aquí una natilla, le Sí, no, ponemos y hace un dulce, que sí. un dulce, una cosa de esa. Esa costumbre de los 3 platos es una costumbre que viene de los árabes. Los 3 platos en un almuerzo. En un almuerzo, o sea, la comida en el almuerzo dividido en 3. Es lo que aquí le llaman raciones. una entrada, el plato fuerte y el postre. Y la salida. Eso es una costumbre griega. Eso es una costumbre que viene de los árabes. Digo árabe. De los árabes. Entonces fíjense ustedes que cuando tratan de satanizar a la cultura árabe, eso es incorrecto. Los árabes le dieron un aporte inmenso a la humanidad. Sí. Ellos recogieron todo el saber de los griegos. La satanización está porque La politizan. la sociedad llegó a un momento donde la cosmovisión, la globalización, en sentido general, se cree que tiene derecho a todo. Y entonces, como los árabes tienen un hermetismo con su cultura y quieren preservarla y todo, entonces eso es malo para la corriente internacional de la globalización. No, y hay un sector del mundo musulmán, del Islam, de la religión, que quieren avasallar el mundo y colocarlo todo Bueno, bajo. porque es un extremo de esa lucha. Son extremistas. Seguro. Así como hay un extremo de los hebreos que dice que ellos son la tierra prometida, Seguro, y que es el pueblo escogido por prometido, Dios, escogido por Dios, y que todo el mundo tiene que ser subalterno. Tiene y que ser vasallo subalterno de ellos. de ellos. Entonces esos son grupos extremistas. Seguro. Pero en general, ni los hebreos, que le han dado también un aporte cultural importantísimo a la humanidad, como los árabes, Los extremos no son los buenos. son grandes aportes a la humanidad. Correcto. Grandes aportes a la humanidad. ¿Cómo ha sido el aporte que usted ha hecho hoy aquí en Periodismo y Sociedad? Un gran aporte árabe para la cultura general. Tenemos que agarrar estos programas de aquí a enero, hacerlos más light. Seguro. Más light. Sí, más ligero. Esto es light. Esto es más ligero. Vamos a una pausa y volvemos entonces con otro tema. Bien, regresamos con ustedes. Saludos para María Solano, Oliver, para mi amigo Ramón Ceballos, para Jenny, mi querida alumna. Soy la Cedeño, creo que está en Alemania, en Italia, no sé. Debe estar por allá mi amiga Zoila. Que Dios te bendiga. Mire, Toro, la Policía Nacional es un ente de mantener el orden y cuidar la ciudadanía. Mantener la paz ciudadana, se dice. Yo no sé qué es lo que... ¿Cómo podemos nosotros, desde un programa como este, contribuir a que la policía pueda entender que ella no está por encima de la ley y que debe, como en otros países, cumplir con la ley para que el ciudadano se sienta protegido por la policía y no agredido por la policía? Que es lo que está pasando ahora. Pienso que porque la policía tiene una formación de dictador, trujillista y de ser más pro gobierno que pro ciudadano. Porque así es que se ha formado la policía. Todo ven antigobierno y todo lo ven que el ciudadano no tiene derechos, siendo el ciudadano que le pagan esa parte. Digo esto porque Altagracia Ortiz es una periodista de más de 25 años, yo pienso. Tati, no te estoy diciendo que usted es tan mayor. Ella es periodista del área de la salud todo el tiempo, del periódico Hoy. Entonces su esposo es médico. Antes de anoche iban el esposo y ella para su casa. La policía, ella narra, la policía los detiene y ellos se detienen. La policía le presenta la luz y ellos se detienen. La policía le pide, según ella narra, le pide sus documentos y ellos le dan, el chofer, que es el médico, que es su esposo, médico, le enseña su documento y todo. Entonces la policía dice que no, que el vehículo está tintado y que tiene que revisarlo. Ellos le dicen, sí. Tintado. Porque tienen los vidrios tintados. Ah, ok. Bueno, que la tintadera es una forma en que la gente lo hace para seguridad. Claro. Porque eso indica también la falta de seguridad que hay. Entonces, dile que me quedan 2 minutos y que yo puedo hablar esto. Entonces, ¿qué hace Tati? Bueno, le dice, vamos para el cuartel y allá me revisan. Bueno, pues la policía le entró a tiros al vehículo de Tati y del médico, le pincha una goma porque ellos no quieren ir al cuartel.
O sea, ella, dicen que ella se irreverenció y que ella se dio a la fuga, cuando ella va directo al cuartel y ellos van detrás de ella, directo al cuartel. Pero yo no sé. Entonces, un policía así pudo haber matado a alguien. Claro. No es verdad que un policía tiene que dispararle a un vehículo que le ha dicho vamos para el cuartel y tú me vas a seguir y lo estás siguiendo. Esas cosas como que yo no entiendo que la policía cómo se pueden hacer, porque realmente eso es una falta policial grave. Eso es un proceso de educación, es un proceso de grupos ciudadanos que junto con la policía que vayan ayudando a tomar una forma. Estas denuncias son buenas. Sí, claro, es que en absoluto son malas, porque además no es toda la policía la que actúa así. No. Estoy cansado de ver conductas de policía que son amables, son atentos, son una mano abierta y amiga. Cansado de verlo. Correcto. Pero hay sus excepciones que confirman la regla. Entonces, eso hay que trabajar. Pero ahí tiene que trabajar mucho la sociedad civil, no como denuncia, sino establecer grupos y ayudar a las altas esferas de la policía, que todas están o la inmensa mayoría están en la idea de hacer una mejor policía. No tuvimos tiempo para pasar un video donde le caen 6 a un motorista y la gente diciendo, pero no lo maltrate, 6 de la DGC. Pero no lo maltrate. Ahí está. Y no escuchan eso. O sea, eso es la ciudadanía que le está pidiendo eso. Sí, pero no es eso es un caso puntual. Son casos puntuales todos. Pero yo digo, la organización ciudadana no en un momento dado que... No, que haya sino que haya una organización. Política. O sea, usted puede promover una ONG, dicho, que agrupe juntas de vecinos, etcétera, en función de coayudar a la policía. Correcto. Dice Albert que nos tenemos que ir. Y cuando yo traigo una invitada aquí a María Luisa, Albert el tiempo no le da. Dice, sigue. Entonces ahora, como estamos usted y yo, tenemos que irnos. Señores, vamos a despedirnos. Mañana vamos a estar de nuevo con ustedes en otro programa, Periodismo y Sociedad, con Omar Ramos. Gracias.